Ahora, hermanos, es momento de la lectura bíblica del mensaje en San Lucas, capítulo 2, versículos 39 y 40. San Lucas, capítulo 2, versículos 39 y 40. La palabra de Dios dice: el regreso a Nazaret. Después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley y del Señor, volvieron a Galilea y a su ciudad de Nazaret. Y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Amén. Es momento de escuchar nuestro sermón a cargo de nuestro copastor David Escobar, con el tema Jesús, el comienzo de su humillación. Oramos. Bendito Dios y Padre nuestro, gracias te damos, porque eternamente es tu misericordia y tu gracia sobre nosotros, de tal manera que podemos este día escuchar tu palabra, reunirnos en pos de ti, Señor, y estar prestos para obedecer. Que tu Espíritu Santo nos dirija, Señor, en la comprensión de tu palabra, y tú uses también mi boca, mi ser completo, Señor, para poder exponer tu palabra en esta hora. Háblanos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hemos estado aprendiendo sobre la naturaleza divina de Jesús y hemos estudiado algunos milagros que él realizó para la gloria de Dios. Jesús, siendo el Hijo de Dios, se manifestó con gran poder y gran gloria, y tenemos la evidencia en la Escritura, testigos que estuvieron allí. Hoy regresaremos un poco hasta el comienzo de la llegada de Jesús a este mundo, y esto para que podamos aprender sobre la otra naturaleza de Jesús, es decir, su naturaleza humana, la cual demuestra su estado de humillación como Hijo de Dios. Les invito a que juntos aprendamos sobre el siguiente tema: Jesús, el comienzo de su humillación, según el Evangelio de Lucas, capítulo 2, versículo 39 y 40. Hay dos afirmaciones que Pablo en algún momento hace acerca de Jesús, y dice que él es nacido de mujer y nacido bajo la ley. Estas dos afirmaciones se dan en el relato del Evangelio de Lucas, desde que el ángel Gabriel dio el anuncio a María, una vez que el Espíritu Santo haya descendido sobre María, comienza la gestación en su vientre, y una vez nacido es circuncidado según la ley judía. En primer lugar, es que la humillación del Hijo de Dios, de Jesús, se revela al nacer de una mujer. Antes que nada debemos saber que no hablaré tanto del nacimiento de Jesús como si fuera la época de Navidad, pero sí es necesario conocer qué implicó que él naciera de una mujer. Es decir, cómo Jesús, el Hijo de Dios, al nacer queda expuesto a todas las limitaciones y necesidades humanas. El Evangelio de Lucas, capítulo 2, versículo 39 y 40, donde tuvimos nuestra lectura, nos da las pautas para poder entender el principio de la humillación de Cristo Jesús, el Hijo de Dios. Pues dice: después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor, según el versículo 39. ¿Qué decía la ley del Señor? En el libro de Levítico, capítulo 12, versículo 2 al 3, dice: la mujer cuando conciba y dé a luz varón, será inmunda 7 días conforme a los días de su menstruación, será inmunda, y al 8º día se circuncidará al niño. Esta ley involucraba tanto a la madre y al hijo, si era varón. A la madre porque quedaba inmunda por la sangre que derramaba, por lo que tenía que esperar 7 días, y después el 8º día tenía que seguir purificándose por 33 días más.
involucraba al hijo en cuanto al rito de la circuncisión al 8º día de su nacimiento. El hecho de que María tenía que purificarse era porque había dado a luz a Jesús, el Hijo de Dios. Esto da evidencia de que Jesús realmente nació de una mujer y estuvo por 9 meses en el vientre de María, gestándose hasta el día de su nacimiento. Y que Jesús fuera presentado a los 8 días después de haber nacido para ser circuncidado indica su humanidad y también su sometimiento a la ley de Dios. Esto último de la ley de Dios se tratará en el segundo punto, sobre que Jesús se sometió a los ritos de la ley y se sujetó a toda justicia que la ley exigía. Esta es la humanidad de Jesús que el apóstol Pablo usa la frase nacido de mujer, como ya se dijo, la cual no está en los evangelios, sino que es mencionado en la carta de Gálatas 4:4, la cual dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Es claro y evidente que el apóstol Pablo toma de los evangelios, aunque este texto así textualmente no esté en los evangelios, pero los principios están allí. Y es evidente que Pablo toma de los evangelios para conocer los tiempos y las sazones respecto a la venida del Hijo de Dios. Pues los evangelios narran este acontecimiento. Más adelante retomaremos el texto de Gálatas. Por ahora veamos lo que dice el Evangelio de Lucas 1:31. La palabra del Señor dice: y ahora, dice el ángel Gabriel a María, concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. El testimonio del ángel Gabriel es que María, por la gracia de Dios, concebiría en su vientre. El término concebir significa abrazar, tomar o traer junto a, afirmando que el Hijo de Dios sería traído junto a María para crecer en su vientre y así tomar la humanidad de ella. Jesús toma de la humanidad de María. Y no María, de ninguna manera, ella nunca tomó de la divinidad del Hijo de Dios. Y la humanidad que tomaría el Hijo de Dios de María es afirmado cuando dice: en tu vientre. ¿Dónde se gestan los bebés? En el vientre de su madre, donde todo humano toma los genes y la semejanza de sus padres. El Hijo de Dios voluntariamente se somete a esta limitación humana, donde aprendería obediencia y también se sometería a la voluntad de su Padre Celestial. Jesús, aún siendo el Hijo de Dios, tuvo un desarrollo normal en el vientre de María. La formación de sus manos, de sus pies, de sus órganos, sus extremidades y todo aquello que después se desarrollaría fuera del vientre. María tenía que cuidarse mucho durante la gestación. Como toda buena mamá, se alimentaría bien, tendría todos los cuidados adecuados para tener un bebé bien sano, pues Jesús mismo, el Hijo de Dios, se tendría que alimentar por medio del cordón umbilical que lo unía a María, como todo humano lo haría. Así también recibiría toda la atención y el cariño de sus padres dentro del vientre. Podemos imaginarnos a María hablándole a Jesús en su vientre. La siguiente frase del texto de Lucas es: y darás a luz un hijo, le dice el ángel Gabriel también a María. Vemos aquí entonces que no hay lugar a errores. María tiene la promesa de que su bebé se desarrollaría bien en su vientre y que llegaría el día de su alumbramiento. Aquel hijo prometido cuyo padre es Dios rompería la fuente de María y sería ocasión de sus dolores y el trabajo de parto de aquella virgen que fue elegida por gracia para esta especial tarea. Y termina el texto diciendo de Lucas 1: y llamará su nombre Jesús. Esto indica que tendría un registro, un nombre, una nacionalidad, una fecha de nacimiento que desconocemos, un día en el que su familia
Da gracias a Dios por su nacimiento, un nombre por el cual María le llamaría para ir a comer y para que José le llamara para hacer también las tareas en la carpintería. Jesús fue tan humano como nosotros, como tú y yo, al grado de padecer hambre, calor, frío, tristeza y todas las necesidades como todo humano, pero sin pecado. El nacimiento de Cristo, el cual celebramos hace ya 3 meses, nos hace recordar que Dios, el Creador, tomó la forma de una criatura a fin de derrotar a la muerte, el enemigo implacable del hombre y de la creación. El paganismo afirma que todos nosotros somos divinos. La Biblia enseña que por un milagro divino, solo un hombre es divino: Jesús, nuestro Señor. El gnosticismo afirma que la materia es mala, incluyendo el cuerpo, y que solo lo espiritual es bueno. La Biblia enseña que el Hijo de Dios, siendo eterno y espíritu, se hizo hombre con cuerpo de sangre y carne. La encarnación es única. Nunca había sucedido antes y nunca volverá a suceder. Cristo es el Hijo de Dios como humano y nos llama a Él hermanos. Cristo, el Hijo humano, es el modelo de los creyentes que van a ser hechos, como dice Pablo en Romanos 8:29, conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. En su humanidad, Jesús es el primogénito, el prototipo de muchos hermanos. Él es la nueva realidad humana, sin pecado y glorioso, que también nosotros tendremos por gracia de Dios. Dios no pide que nosotros lleguemos a ser divinos, sino que nosotros alcancemos la plenitud de Cristo en relación a su humanidad y ser hechos hijos obedientes y al final de todo perfeccionados como Cristo es perfecto en todo. Jesús en su nacimiento lleva un cuerpo de carne al igual que el primer Adán, pero sin pecado. ¿Para qué? Para rescatar al hombre caído de su condición de enemistad con Dios. El hombre está separado de Dios. No se trata, el cuerpo de Jesús, no se trata de un cuerpo superdotado como si fuera de un superhombre, de ninguna manera, sino más bien como un humano normal, pero perfecto en todas las sensaciones en su cuerpo, el cual lo hicieron sentir dolor, agonía. Él sintió dolor. A veces escuchamos decir, es que Jesús no sintió necesidad, no sintió dolor porque era hijo de Dios o porque era Dios mismo. De ninguna manera. Él fue tan humano como nosotros. Job sabía que los días del nacido de mujer son pasajeros. Job 14:1 dice, el hombre nacido de mujer, corto de días y hastiado de sinsabores. Así es la vida del hombre. Y Cristo Jesús tuvo esas limitaciones. Cuando leemos lo que Pablo escribe en Romanos 8:3, quien dice, Dios envió a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, para condenar al pecado en la carne, era la única manera en que el hombre podía ser rescatado de su miseria por otro hombre sin pecado. Jesús, el Hijo de Dios, fue hecho carne y tuvo que aprender obediencia según Hebreos 5:8, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y al hablar de esta obediencia nos lleva al segundo punto, nacido bajo la ley. Nuestra cita bíblica de hoy nos ha dirigido hasta aquí y nos hace ver que Jesús también, aparte de someterse a una condición humana, se está sometiendo a toda ley, y este sometimiento será usado a nuestro favor en la justificación de los creyentes. Retomando lo que Pablo dice en Gálatas 4:4 en la frase nacido bajo la ley, es una afirmación teológica tremenda
ya que implica que la vida de Jesús, al igual que la del primer Adán allá en el jardín del Edén, sería una vida puesta a prueba. Adán en el jardín del Edén fue probado, pero falló al inclinar su corazón, al inclinar la totalidad de su vida al pecado. Ya que la ley prueba los corazones y el que sea hallado culpable es maldito, según lo leemos en Deuteronomio 27:26. Maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para hacerlas, y dirá todo el pueblo, amén. O como lo expresa Job 23:10, en medio de sus pruebas. Mas él conoce mi camino, me probará y saldré como oro, como judío. A Jesús le era requerido guardar la ley, pues la misma palabra dice, el que haga estas cosas vivirá por ellas, según Romanos 10:5 y Gálatas 3:12. Jesús cumplió toda la ley de Dios perfectamente. Aquella ley es santa, aquella ley que es justa y buena, que produjo muerte en nosotros porque somos pecadores. Aquella ley produjo vida por el cumplimiento de Cristo Jesús. Así como nosotros luchamos contra las demandas de la ley de Dios constantemente, y a causa de nuestras conciencias, y la ley acusa nuestras conciencias constantemente, así Jesús continuamente luchó contra las demandas de la ley de Dios y la cumplió como verdadero humano. La ley causa que el pecado llegue a ser extremadamente pecaminoso en nosotros. Pablo decía que yo no conocía que si esto era pecado hasta que conocí la ley de Dios. Porque la ley es como una lámpara que alumbra nuestras vidas, hermanos. Si estamos en la oscuridad, vamos a estar tropezando constantemente. Y la ley, siendo luz, nos muestra que no solo hay oscuridad en nuestras vidas, hermanos, sino que nos hace ver que hay un gran abismo en el que vamos a caer. La ley no nos ayuda a salir de esa senda tenebrosa o de oscuridad en nuestra vida, sino que la ley nos advierte hacia dónde estamos yendo. Y como culpables y como pecadores, nos condena a caer a ese hoyo. Así es la ley. Jesús experimentó esa tremenda realidad, no la del pecado por sí mismo, pero sí el peso de la ley que cayó sobre él. Ese peso que constantemente tenía que llevar. Todo el tiempo era probado por los líderes religiosos. Siempre estaban duro y dale, no lo dejaban en paz. Eran como aquellas moscas molestas que están alrededor de nuestra cabeza y no nos dejan. Así eran aquellos líderes ante Jesús, constantemente probándole. Jesús cargó con todas las exigencias de la ley de Dios y como hombre perfecto las cumplió. Es un hecho que hace que su propio triunfo sea más heroico. Si tú y yo somos capaces por medio del Espíritu Santo de cumplir la voluntad de Dios, es porque Jesús, el Cristo, el Hijo de Dios, el verdadero hombre, las cumplió de forma suprema y absoluta. Por eso Jesús mismo dice en Mateo 11:29-30, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Jesús no solo estuvo bajo la ley, sino que él fue el fin, el propósito de la ley, la perfección de los hijos de Dios. Así como él es perfecto. Nos damos cuenta de que Jesús cumplió todas las pruebas que Adán no cumplió y que llegó a ser el primero en todo. Esto nos debe dar la esperanza de que no para siempre seremos pecadores, gloria a Dios. De que no para siempre estaremos revestidos de corrupción, de que no para siempre seremos injustos, por lo que tenemos que afirmar nuestra fe, dejar la mediocridad, seguir luchando no contra mi prójimo, sino contra nuestras propias debilidades y carnalidades,
que no permiten que nos acerquemos a Dios, que no permiten que veamos a nuestro prójimo como aquellos por quienes tenemos que velar cada día. En el nacimiento virginal del Hijo de Dios, el eterno hecho carne, nace la esperanza del renacimiento de la creación. Nace la esperanza de todo aquel cuya condición es pecaminosa. Nace la esperanza de la reconciliación con el Padre. Los que estaban lejos serán acercados por la misericordia de Dios. La humanidad de Jesús es tan importante como lo es su divinidad. No podríamos entender su obra redentora si omitimos su verdadera naturaleza humana. El apóstol Pablo llama a nuestro Señor Jesús el postrer Adán en 1 Corintios 15:45, el cual dice, así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, el postrer Adán, o el segundo Adán, espíritu vivificante. El primer Adán fracasó en cumplir su propósito y traspasó el pacto, violando por su desobediencia la palabra que había recibido de parte de Dios. Y por causa de él, la muerte entró al mundo. La humanidad del Hijo de Dios, de Jesús mismo, el segundo Adán, es la clave para entender que la creación caída en el primer Adán tiene su esperanza de restauración. Dios dejó toda la creación en las manos de la primer pareja, Adán y Eva, pero por su desobediencia todo quedó bajo maldición. Ahora, en el segundo Adán, que es Cristo, pasa lo mismo. El Padre deja toda la creación en sus manos para redimirla del pecado y rescatarla para la gloria de Dios. Pero para ello necesitaba tener una condición humana de carne y hueso como el primer Adán para tomar su lugar y así terminar la obra que el primer Adán no hizo. Y es así como el Hijo de Dios, siendo verdaderamente humano, inicia su humillación, pues dice Lucas 2:40, y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era sobre él. Jesús tuvo que crecer, desarrollar su conocimiento, su relación para con el Padre. Él tuvo que esforzarse todos los días como humano. Como dice el doctor Peter Jones, en el nacimiento de Cristo, la creación es reafirmada como algo de valor. En su muerte redentora, la creación es limpiada. Y en su resurrección, la creación es transformada y glorificada. El mundo no entiende, pero Cristo es el verdadero hombre, es la esperanza de la humanidad. No son nuestras fuerzas, no es el acaparar todos los días para trabajar lo que hace que nos vaya bien. No es nuestra inteligencia, no se trata de nosotros, se trata de Cristo. Y si trabajamos para Él y descansamos para Él y nos esforzamos un poco más para Él, no lo hagamos para los demás, sino para quien merece toda la gloria y toda la honra, el Señor de la gloria, nuestro buen Dios y Señor. ¿Has perdido toda esperanza? Toda esperanza de que haya un cambio en tu vida o en la vida de tu familia. Miremos a Cristo, aprendamos de Él, pero sobre todo rindamos toda nuestra vida a sus pies. Ven a Cristo, cree en Él y serás salvo tú y tu casa. Amén. Oramos. Oh, nuestro buen Dios, te damos gracias porque en la humanidad de tu Hijo, Padre Celestial, nos has mostrado y señalado que podemos seguir adelante solamente por tu gracia. Dirige a tu pueblo cuya lucha constante es todos los días. Ayúdanos, Señor, a poder mirarte solo a ti y poder entender que nuestra vida, Señor, solamente está en ti. Que aún, Señor, nuestras fuerzas no son nuestras, sino es porque tú, Señor, estás con nosotros. Dirígenos. Te damos gracias por tu misericordia en Cristo Jesús. Amén.
Muy bien, hermanos, ahora siguiendo con nuestro orden, después de haber escuchado su palabra, entonemos el himno número 328, ¡Qué gran Salvador es Jesús! Himno número 328, ¡Qué gran Salvador es Jesús! Qué gran Salvador es Jesús el Señor, qué gran Salvador para mí. Protege mi vida de todo temor, refugio me ofrece aquí. Protege mi alma de todo temor, la libra de toda ansiedad. Mis dudas quito y yo sé que su amor feliz protección me dará. Feliz protección me dará. Qué gran Salvador es Jesús el Señor, mi horrendo pecado quitó. Me guarda y sostiene, feliz en su amor, mi vida del mal redimió. Protege mi alma de todo temor, la libra de toda ansiedad. Mis dudas quito y yo sé que su amor feliz protección me dará. Feliz protección me dará. Raudales de gracia recibo de él, raudales de paz y virtud. Su espíritu inunda del todo mi ser, de gozo sin par plenitud. Protege mi alma de todo temor, la libra de toda ansiedad. Mis dudas quito y yo sé que su amor feliz protección me dará. Feliz protección me dará. Al ser transportado en las nubes feliz, con gloria mi Dios a encontrar. Su amor infinito, su gracia sin fin, mis labios habrán de alabar. Protege mi alma de todo temor, la libra de toda ansiedad. Mis dudas quito y yo sé que su amor feliz protección me dará. Feliz protección me dará.